Miami Beach, 15 de julio de 1997, 8:30 de la mañana. El sol ya calienta la arena. Un hombre de 50 años sale del News Café en la esquina de Ocean Drive y 12th Street. Lleva un periódico bajo el brazo y unas revistas de moda que acaba de comprar. Viste pantalones cortos, una camiseta blanca y sandalias. Es su rutina diaria. Caminar hasta el café, tomar un espresso, hojear las noticias y volver a casa. La casa está a media cuadra. La mansión de Versace, con sus muros de color coral y sus ventanas arqueadas, es el edificio más llamativo de la cuadra. Los turistas se toman fotos frente a ella sin saber que el dueño está dentro, o que acaba de salir, o que en ese momento vuelve caminando con las manos vacías. Llega a la escalinata. La puerta de hierro forjado está abierta, como siempre. No le gustaban las rejas. No le gustaban los muros altos. Había comprado esa casa porque daba al mar, porque la brisa entraba sin pedir permiso, porque los vecinos pasaban y lo saludaban. La puerta era un gesto, no una barrera. Sube los primeros escalones y siente un golpe seco en la nuca, otro en la mejilla izquierda. Cae hacia adelante. Su cuerpo rueda unos escalones abajo y queda boca arriba, con los brazos abiertos, la mirada perdida en el cielo de Miami. La puerta sigue abierta. Detrás de él, un hombre joven de unos 27 años guarda el arma en la cintura y se aleja caminando hacia el sur. No corre ni se da la vuelta. Cruza la calle, dobla en la esquina y desaparece entre los turistas que aún no saben lo que acaba de pasar. Gianni Versace muere antes de que llegue la ambulancia. Su pareja, Antonio D'Amico, está dentro de la casa. Escucha los disparos. Baja las escaleras. Lo encuentra en los escalones, ya sin vida. Se arrodilla a su lado. No hay nada que hacer. La noticia recorre el mundo en horas. El diseñador que vistió a Madonna, que hizo de Cindy Crawford una estrella, que puso el barroco italiano en las pasarelas de París, ha muerto en la entrada de su refugio. La policía acordona la manzana. Los vecinos se asoman a las ventanas. Los turistas con cámaras se acercan a la cinta amarilla. Nadie puede creerlo. El hombre que disparó se llama Andrew Cunanan. Lleva meses en la lista de los más buscados por el FBI. Ha matado a 4 personas antes de llegar a Miami. Nadie sabe por qué le dijo a Versace. Nunca se sabrá. Cunanan se suicida 8 días después, el 23 de julio de 1997, en una casa flotante, a pocos kilómetros de allí, y se lleva la respuesta a la tumba. La policía cierra la investigación con una frase: no podemos establecer un motivo positivo para este crimen. La puerta de la mansión queda sellada. Los vecinos colocan velas. Las flores se acumulan en los escalones. La casa, que había sido un símbolo de apertura, se convierte de la noche a la mañana en un mausoleo. Pero Versace no había vivido para cerrar puertas. Había vivido para abrirlas. Y esa mañana, al subir los escalones de su propia casa, la puerta seguía abierta. Como siempre, como él quería. Gianni Versace nace el 2 de diciembre de 1946 en Reggio Calabria, en la punta de la bota italiana, al sur del sur. Una ciudad de mar y montañas, de terremotos y de ruinas griegas. Allí el tiempo pasa distinto. Las casas son de piedra. Las calles suben y bajan. El sol calienta hasta en invierno. Su padre, Antonio, vende electrodomésticos. Su madre, Francesca, es costurera. Tiene un taller en la planta baja de la casa, con máquinas de coser, maniquíes y telas apiladas en estantes. Las señoras del pueblo van a probarse vestidos. Francesca corta, hilvana, cose, ajusta. El ruido de la máquina es el sonido de fondo de la infancia de Gianni. Mientras otros niños juegan en la calle, él se sienta en el suelo del taller y mira. Mira cómo la aguja sube y baja. Mira cómo un trozo de tela se convierte en un vestido.
Mira cómo su madre transforma la materia en belleza. No le enseñan, aprende mirando. A los 9 años toma unas tijeras y una pieza de tela sobrante y diseña un vestido. Lo cose solo, sin ayuda. Cuando termina, se lo lleva a su madre. Francesca lo mira, se lo prueba, lo ajusta sobre su propio cuerpo y luego lo aprueba. Ese gesto fue suficiente. Esa anécdota no es solo una curiosidad infantil, es el origen de todo. Gianni entendió desde niño que la moda no es solo ropa, es la forma en que una persona se presenta al mundo. Es una declaración, es una armadura, pero también una piel. Y todo eso se aprende en un taller pequeño, en una ciudad del sur, con la brisa del mar entrando por la ventana. El taller de Francesca fue su primera escuela, y allí no había ni diplomas ni calificaciones. Había precisión, había paciencia, había amor por los detalles, y había una lección que nunca olvidó. La belleza se construye con las manos, pero también con los ojos. Hay que saber mirar antes de cortar. Después de terminar la escuela secundaria, Gianni estudió dibujo arquitectónico en Calabria durante 3 años, pero no terminó la carrera. En 1968 volvió al taller de su madre y trabajó con ella durante 4 años. Aprendió el oficio desde adentro: cortar, coser, ajustar y lidiar con las clientas. El taller le dio lo que la academia no le había dado: oficio. En 1972, a los 26 años, se trasladó definitivamente a Milán. Dejó atrás el sur pobre y llegó a la capital de la moda italiana. No tenía contactos, no tenía dinero, pero tenía una cartera llena de dibujos y una certeza: su estilo era diferente. Empezó trabajando como diseñador independiente para marcas como Jenny o Callahan, firmas con nombres ingleses que buscaban el estilo italiano. Gianni les ofrecía algo que nadie más tenía: una mezcla de barroco siciliano y minimalismo moderno, de sensualidad mediterránea y geometría nórdica. Sus vestidos no eran recatados, eran cuerpos que hablaban. En 1978, a los 32 años, fundó Versace. Su hermano Santos se encargó de las finanzas, su hermana Donatella de la comunicación y de la imagen. Gianni diseñaba, y la familia funcionaba como una máquina perfecta, porque Gianni nunca olvidó la lección del taller de su madre: la belleza se construye en equipo. El primer desfile de la marca fue un escándalo. En una época en que la moda italiana era sobria, elegante y discreta con Armani o Valentino, Versace apareció con estampados barrocos, colores fluorescentes, cuero, metal, transparencias. Sus vestidos no ocultaban el cuerpo, lo celebraban. Las modelos no desfilaban como maniquíes, caminaban con actitud, se reían. La prensa lo criticó por vulgar. A Gianni no le importó. Su cliente ideal no era una señora de la alta sociedad, era una estrella del rock. Y esa intuición, que parecía un disparate, resultó ser un golpe de genio. Porque las estrellas de rock no querían pasar desapercibidas. Querían brillar, querían provocar, querían vestidos que contaran una historia. Y Versace era el único que sabía escribir esa historia. El logo de Versace es la cabeza de Medusa. Y no es una elección casual, porque Gianni creció entre las ruinas de la Magna Grecia, en Reggio Calabria, donde los antiguos griegos fundaron colonias siglos antes de Cristo. Las piedras de templos y teatros estaban por todas partes: en los museos, en los pisos de las casas, en las monedas que los niños coleccionaban. Y en todas partes, la Medusa. En la mitología, Medusa era una joven hermosa, sacerdotisa de Atenea. Poseidón la poseyó en el templo de la diosa, y Atenea, furiosa por la profanación, la transformó en un monstruo: serpientes por cabello, mirada de piedra. Quien la mirara a los ojos quedaba petrificado. Algunos mitógrafos señalan que su nombre también podría significar protectora o guardiana. Por eso su imagen se ponía en puertas y escudos para alejar el mal. Gianni eligió a la Medusa por esa ambivalencia. Dijo una vez: la Medusa
es seducción. Y yo quiero seducir a la gente. Quiero que miren mis vestidos y no puedan apartar la mirada. La petrificación no era un castigo, era un cumplido. Un vestido que hipnotiza, que obliga a mirar, que no deja escapar. El logo aparece por primera vez en 1993, aunque la cabeza de Medusa ya se usaba en las etiquetas de la marca desde los años 80. Está rodeada por un círculo de grecas, el mismo patrón decorativo que se encuentra en los templos griegos. Es antiguo y moderno al mismo tiempo, como Versace. La medusa es la puerta de entrada a su mundo. Un mundo de belleza peligrosa, de seducción inevitable, de miradas que atrapan. Quien entra en una tienda Versace, quien ve un desfile suyo, quien se pone uno de sus vestidos, queda petrificado. No por miedo, por deseo. Y ese deseo, Versace supo transformarlo en un imperio. Antes de Versace, las modelos eran anónimas. Desfilaban, posaban y cobraban. Pero nadie sabía sus nombres. Eran perchas con piernas. Versace fue el primero en llamarlas por su nombre. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Chrissy Turlington, Claudia Schiffer. Las contrató como estrellas. Les pagó como estrellas. Las trató como estrellas. La primera vez que Naomi Campbell desfiló para él, Versace entendió que no quería maniquíes. Quería personalidades. Mujeres que caminaran como si el mundo les perteneciera. En 1991 reunió a las 4 más famosas en una misma pasarela para su desfile de otoño. Cindy, Naomi, Linda y Christy caminaron juntas, tomadas de la mano, sonriendo como amigas que se divierten. La prensa las bautizó las supermodelos. La imagen dio la vuelta al mundo. Y por primera vez, las modelos eran más famosas que las actrices. Pero Versace no solo creó supermodelos, vistió a las figuras más famosas de su tiempo. Cher, Elton John, Prince, Tupac, Demi Moore, todos usaban Versace. La princesa Diana también. En 1991, el fotógrafo Patrick de Marchelier la retrató en Kensington Palace, con un vestido de Versace color azul hielo, adornado con cuentas de vidrio. La imagen se convirtió en portada de Harper's Bazaar, semanas después de la muerte de la princesa. Versace entendió algo que nadie había entendido antes. La moda no es solo ropa, es personaje. Es una forma de contar quién eres sin decir una palabra. Y él era el mejor escriba de esa historia, porque no vestía a celebridades, las convertía en leyendas. Gianni Versace fue abiertamente homosexual en una época en que pocos famosos lo eran. Nunca hizo declaraciones políticas. No necesitaba pancartas. Su vida era el manifiesto. Vivía con Antonio D'Amico, un diseñador italiano que conoció en 1982. Se amaban en público. Se paseaban juntos por las calles de Milán. Asistían juntos a las fiestas. Y nadie les decía nada. O si se lo decían, a ellos no les importaba. La relación duró 15 años, hasta el asesinato de Versace. No fue un romance clandestino. Fue una historia de amor, estable, larga y cotidiana. Antonio trabajaba diseñando para Versace Sport. Viajaban juntos, vivían juntos, se peleaban juntos, como cualquier pareja. En julio de 1995, 2 años antes de su muerte, Versace concedió una entrevista a la revista The Advocate, el medio LGBTQ+ más importante de los Estados Unidos. Habló de Antonio y lo llamó mi compañero, sin rodeos, sin eufemismos. Donatella le había pedido que no lo hiciera, porque tenía miedo de que perjudicara la marca. Versace lo hizo igual. En esa entrevista, el periodista Brendan Damon describió cómo D'Amico se incorporó durante la conversación y aportaba de vez en cuando bien informadas observaciones. La mansión de Miami Beach era el símbolo de esa apertura. Versace la compró en 1992 y la renovó y la llenó de mosaicos y de frescos, pero no la encerró. La puerta de hierro forjado siempre estaba abierta. Los vecinos lo veían caminar por Ocean Drive en sandalias, comprar el periódico, saludar a los turistas.
El barrio se acostumbró a él. Nadie le pedía autógrafos, solo lo saludaban. Esa normalidad en sí misma era un acto político, porque Versace no pedía permiso para existir. Simplemente existía, y al hacerlo, abrió una puerta que muchos otros atravesaron después. Gianni Versace había dejado instrucciones claras en su testamento, hecho público en septiembre de 1997. Dejó el 50% de su imperio de moda a su sobrina Allegra Versace, entonces de 11 años. Su colección de arte, con obras de Picasso, Lager, de Chirico y Basquiat, fue para su sobrino Daniel. A su pareja, Antonio D'Amico, le otorgó una pensión vitalicia de 50 millones de liras al mes, equivalentes a unos $26,000, y el derecho a seguir viviendo en cualquiera de las propiedades de Versace de por vida. Sin embargo, la ejecución del testamento no fue sencilla. Las propiedades pertenecían a la compañía Versace, no a Gianni personalmente, por lo que sus hermanos Donatella y Santo tuvieron control final sobre ellas. Antonio terminó recibiendo solo una fracción de lo estipulado en el testamento, tras años de disputas legales. Horas después de la muerte de Gianni, la familia se reunió en la mansión de Milán. Donatella, su hermana, era la heredera natural. Había trabajado a su lado durante 20 años, como musa, como asesora, como confidente. Santo, el hermano mayor, seguiría manejando las finanzas. Al principio, la prensa dudó de que Donatella pudiera estar a la altura. No era diseñadora de formación. Había estudiado lenguas en Florencia, pero conocía el ADN de la marca mejor que nadie. Su primer desfile fue en julio de 1998, en París, para la línea Versace Atelier. La prensa la aplaudió. Donatella no intentó imitar a Gianni. Hizo Versace, pero a su manera, más atrevido, más metálico, más consciente del poder de las celebridades. En 2018, 20 años después de la muerte de Gianni, la familia Versace vendió la empresa al grupo estadounidense Michael Kors. Santo y Donatella siguieron en la empresa durante un tiempo. Donatella continuó como directora creativa hasta marzo de 2025, cuando anunció su salida después de casi 30 años al frente de la marca. La empresa que Gianni fundó en 1978 se había convertido en un gigante global, con tiendas en las principales capitales del mundo y una facturación anual de más de $1.000 millones. El imperio no se derrumbó con la muerte de Gianni. Todo lo contrario. Su hermana lo sostuvo, lo expandió, lo llevó a lugares que Gianni quizás no habría imaginado. Pero la máquina que él puso en marcha nunca dejó de funcionar, porque Gianni no solo diseñó vestidos, diseñó un sistema. Una semana después del asesinato, el 22 de julio de 1997, la Catedral de Milán se llenó de negro. Más de 2.000 personas abarrotaron la nave gótica para el funeral de Gianni Versace. No era un servicio cualquiera, era el entierro de un rey de la moda, y los asistentes eran la corte que él había construido. Naomi Campbell llegó con lágrimas en los ojos. Sting y Elton John cantaron el Salmo 23, sus voces resonando bajo las bóvedas de piedra. Carolyn Bessette Kennedy, esposa de John F. Kennedy Jr., se sentó en una de las filas delanteras. Y allí también estaba la princesa Diana, en uno de sus últimos actos públicos antes de su propia muerte, apenas 6 semanas después. La prensa mundial cubrió el evento. Era el fin de una era. Pero el funeral fue solo una ceremonia religiosa. El cuerpo de Versace no estaba allí. Había sido incinerado en secreto días antes, en Miami. Sus cenizas fueron llevadas a Italia y depositadas en el cementerio de Moltrasio, un pequeño pueblo junto al lago de Como. La catedral fue para los vivos, para el duelo público, para que el mundo pudiera despedirse. Dentro de la catedral no hubo discursos grandilocuentes. No hubo políticos ni empresarios subiendo al altar para apropiarse del momento. Hubo música, hubo silencio. Hubo miles de personas vestidas de negro, muchas de ellas con diseños de Versace, como si el mejor homenaje fuera usar su ropa. Afuera, los admiradores anónimos dejaron flores en los escalones, y las velas ardieron durante días. El funeral no cerró la herida, solo la hizo visible. El mundo había perdido a un hombre que había transformado la moda en arte popular y que había vivido su vida sin pedir permiso.
La Catedral de Milán, con sus agujas y sus vitrales, fue el escenario perfecto para una despedida que no era solo italiana, que era global, como Versace. La mansión de Ocean Drive sigue en pie. Se llama Villa Casa Casuarina, el nombre original que Versace le devolvió cuando la compró en 1992. Hoy es un hotel boutique y los turistas pagan por dormir en las habitaciones que él decoró, por nadar en la piscina cubierta de mosaicos, por sentarse en la escalinata donde cayó. La puerta de hierro forjado ya no está abierta. Ahora hay un control de acceso. Los vecinos cambiaron. Los que vivían allí en los años 90 se mudaron hace tiempo. Las tiendas de la calle ya no son las mismas. El News Café sigue allí, pero ahora es una parada obligatoria del turismo masivo. Los meseros sirven café a personas que nunca vieron a Versace caminando en sandalias. La placa en la fachada apenas se ve. Los turistas pasan de largo. Pero la imagen de Versace en los escalones, el cuerpo tendido, la puerta abierta de par en par, se quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron en televisión. No fue solo un asesinato. Fue la muerte de un hombre que había pasado la vida abriendo puertas y que murió en el umbral de la suya. En algún lugar del mundo, un estudiante de moda ve un libro de Versace por primera vez. No sabe quién fue André Koenen. No sabe que el diseñador murió asesinado. Solo ve los vestidos, las líneas limpias, los estampados barrocos, la audacia. Ve la medusa que lo mira desde la página y no puede apartar los ojos. La puerta que Gianni abrió aquella mañana no era la de un negocio, era la de su casa. Y esa puerta, hoy, está cerrada. Pero el mundo que él abrió, donde la moda podía ser arte, donde los cuerpos podían celebrarse sin vergüenza, donde un sastre del sur de Italia podía convertirse en un icono planetario, sigue ahí. Y mientras alguien se atreva a cruzar ese umbral, Versace no habrá muerto del todo. Gracias.